Buenas tardes. Como mencionaba Santi, estamos recibiendo la noticia de que nuestro programa ya participa para acumular puntos dentro de las actualizaciones que nos solicita la ANAPINET. Entonces estamos muy contentos por eso. Esperamos continuar preparándonos, y esto va a ser también para nosotros un granito de arena para seguir así y continuar cada 15 días constantes con los temas y participando en el aula virtual con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por considerarnos. Santi, de igual manera queremos mandarte muchas felicitaciones, ya lo hicimos en las redes, lo hacemos personalmente. Nos gustaría estar contigo, poder celebrar contigo este día tan especial. Te mandamos muchísimas felicitaciones, gracias por estar siempre con nosotros, apoyándonos, por ser una parte importante siempre para cada una de las presentaciones y estar ahí de pie todos los días, y cuando te necesitamos siempre nos sacas de un apuro. Muchísimas gracias, Santi, felicidades. Les voy a hacer una invitación, es cortita, es para nuestro evento que vamos a tener el día 6 de mayo. El tema es la pericial contable y sus efectos jurídicos en el juicio contencioso administrativos. Muy pocos utilizamos lo que es una pericial contable en algún juicio, y muchas veces es un campo poco explotado por los contadores o aquellos también contadores, y quienes son licenciados en Derecho también lo explotan de muy poca manera. Entonces esperamos que puedan participar. Nuestros eventos son de forma presencial, aún no tenemos eventos vía online. Entonces esperamos que aquellas personas que puedan asistir se encuentren con nosotros el día 6 de mayo, no vayan a olvidarlo. Anticipen por favor su participación, eso es muy importante para nosotros, para la organización del evento y para poderles brindar el mejor servicio a cada uno de ustedes, que son los que forman parte de esta asociación. Saludos, contador Leal, espero que se encuentre muy bien. Le vamos a dar la bienvenida al contador Manuel con el tema del día de hoy, es ¿qué integra la contabilidad? Esperamos resolver sus dudas, cualquier comentario, estamos a las órdenes, nos pueden dejar las preguntas y vamos poco a poco resolviéndolas. Muchísimas gracias, los dejo con el contador Manuel. Buena tarde. Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con mi gran mosquetero, gran contador Tomás. No, que se me esconde, no, que me esconde. Sí, estamos viendo el tema de qué integra la contabilidad. Antes que nada, buenas tardes a todos. Espero poder cumplir con este tema muy interesante. Sí, un tema muy interesante. Con anterioridad venimos platicando sobre papeles de trabajo, para mantener al día los papeles de trabajo y todo así, pero en realidad, ¿qué lo fundamenta? ¿Dónde nace el fundamento legal para llevar todo lo que es papeles de trabajo? ¿Sí? Ya no porque yo quiera llevar, no, hay unos artículos que nos regulan, ¿sí? Y antes de entrar en estos temas, me gustaría saludar aquí a Adrián del DF, Alejandro de Michoacán, Amalia, Armando, Arnulfo, Beatriz, Claudio, contador Leal, que espero que nos valores y ahí para que nos vaya echando porra, porque sí, lo necesitamos. David Romero, Gilberto Rojas, el fiscal, Hugo, Humberto, Javier, José Ceballos, contador maestro José Luis Ceballos, José de Oaxaca, Jalisco, Juan Hernández, Manuel, Marcos, Maricruz, Mario Beltrán, Marta de Tuxa, Marta de Puebla, Mari, Mauricio, Nancy, Paco, Pati, Rafa, Rodolfo, Tondopó, ¿sí? Esperamos, estamos abriéndonos un poquito más
irnos perdiendo un poquito el temor de estarnos buscando la preparación principalmente. Siempre hemos estado tomando cursos, escuchando cursos a los grandes expositores, como el contador José Villar, el contador Ceballos, Miguel Charlati, sí, muchos más que a nivel que yo vengo trabajando con esto desde 1979. Hemos llevado cursos con entidades expositores, pero no habíamos tenido, o sea, siempre había el temor de hablar en una aula o hablar en los cursos exponiendo. Sí, entonces ahorita vamos a platicar esto sobre integra la contabilidad, ¿sí? Y para esto es importante, para lo que tuvimos en las pláticas anteriores, ver cómo existe un fundamento legal de todo lo que platicamos, de cómo llevar los papeles de trabajos al día, ¿sí? Empezando con este tema, hoy iniciamos. ¿Qué integra la contabilidad? Ya tenemos que ir. Sí, se nos quedó automático. Dile, Fanny, que vamos a ver. A ver si tenemos un pequeño problemita. ¿Sí? Y se nos quedó automático. Esperemos que ya no. ¿Qué integra la contabilidad? De acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la persona que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, ¿sí?, tendrán que cumplir con ciertos requisitos y obligaciones con relación a los papeles de trabajo. Entonces, el mismo artículo nos dice que la contabilidad para efectos fiscales se integran por libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estado de cuenta, cuentas especiales, libros, registros sociales, control de inventario, método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio de procedimiento de almacenamiento de dotar los equipos. ¿Sí? Aquí la pregunta que nos hay. ¿Cómo? La contabilidad es la historia de una empresa de personas físicas, morales, y números de empresas. Es correcto. Pues sí, la contabilidad es prácticamente la historia de todo lo que es lo que es la contabilidad, ¿sí? Y está representada en números, pero es muy importante, ¿sí?, también que todos nuestros documentos estén debidamente soportados y amarraditos bien a nuestros soportes legales, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, la contabilidad, este artículo 28 nos habla que cómo debemos integrar nuestra contabilidad, qué integra nuestra contabilidad, cómo lo vamos a hacer, qué debemos controlar y cómo debemos cuidar nuestros papeles de trabajo, ¿sí? También nos dice que tratando de enajenación de gasolina y gas natural, también debemos llevar los controles volumétricos. Este es otro tema que también lo vamos a tocar posteriormente más amplio para ir viendo lo de los controles volumétricos, el control, cómo se maneja. Dice la contabilidad en la fracción tercera del artículo 25, los registros o asientos contables que refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establece el reglamento de este código y las provisiones de carácter general que emite el Servicio de Administración del SAT. Es muy importante que cuando estamos integrando nuestras contabilidades estén muy bien amarradas con sus asientos contables, ¿sí? Así como respetar los registros de acuerdo como el SAT te va dando a conocer y te va diciendo cómo debes
Por ejemplo, en el caso de programación, en el caso nosotros elaboramos un programa que se llamaba Simple, integrábamos como en el mapa del programa de contabilidad, ¿sí? cómo vinculábamos para que cuando hiciéramos un cargo y un abono estuvieran debidamente soportados, y que la misma factura que cuando yo estaba registrando, el abono también me lo estuviera registrando. Entonces, de eso también es parte de lo que va hablando de este artículo, que los asientos contables que refiere la función deberán cumplir con los requisitos que estén analíticamente registrados. El artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos dice que para efecto del artículo 28, fracción primera y fracción segunda del Código, se estará en lo siguiente. El inciso A nos habla que los documentos e información que integran la contabilidad son, primero, los registros y asientos contables auxiliares, incluyendo catálogos de cuenta que se utilicen para tal efecto, así como la póliza de dicho registro y asiento. A los que nos tocó trabajar de forma manual, podrán recordar que cuando hacíamos una póliza, ahorita con el sistema es muy fácil, todo en uno se dice, ¿no? Anteriormente, cuando nosotros hacíamos una póliza contable, agarramos la factura, la anexábamos, primero la capturábamos, la procesábamos manual, la pasábamos a la secretaria elaboraba la póliza, ella soportaba, iba dejando su factura con póliza de cheque o soporte de pago, y así lo iba dejando. Ahí es lo que está diciendo, registrar los asientos contables de ley, incluyendo los catálogos de cuenta, manejar los números de catálogo de cuenta, llevándolo bien amarradito, bien soportadito, ¿sí? Es lo que nos da la fracción primera. La fracción segunda nos habla de los avisos, solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyente, así como documentación de soporte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros cuando empezamos a armar nuestro archivo integral permanente, ¿qué debemos de hacer primero? Tener nuestros avisos de solicitud de inscripción al registro federal de contribuyente, así como los documentos que lo soporten. En este caso, si es una SA, que esté su acta constitutiva, que esté su registro de sus trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya te lo da el notario, y su aviso de alta en Hacienda, ¿sí? Para determinar su registro federal de contribuyente. En esa es otra parte que tenemos que cuidar mucho. Muchas veces le damos de alta a la empresa y como todo lo bajamos del SAT constantemente, hoy lo puedo bajar, hoy lo constantemente está actualizando, desechamos los primeros archivos que imprimimos. Lo conveniente es guardarlo. Muchas veces nos sirve y hay que guardar. Es una parte que integra y que debe cuidarse mucho. La fracción tercera nos habla que las declaraciones anuales informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales se definimos en el caso de IVA, ¿sí? Debemos tener todo nuestro soporte. Es importante, ¿sí? Manejar una carpeta de archivo permanente donde ejercicio por ejercicio vaya quedando estos soportes. Muchos nos confiamos en dejarlo solamente en el proceso de la contabilidad. Yo siempre les he recomendado que este soporte debe llevarse una carpeta, ¿sí? Donde esté todo el ejercicio, ¿sí? Debidamente soportado, con todas las declaraciones debidamente pagadas, y si hubieran alguna que no están pagadas porque a veces un cliente no cuenta con la forma de pago, dejar una anotación por qué no se pagó, y si es preciso, en este soporte de contabilidad pedirle al contribuyente que nos informe por qué no va a pagarlo y dejarlo soportar en ese papel de trabajo. También es una parte muy importante. Los estados de cuenta bancario. Esto de los estados de cuenta bancario también es algo que debemos de cuidar mucho.
Muchos nos acostumbramos a guardar el documento que nos emite el banco cuando estamos en la banca electrónica. Imprimimos un auxiliar o un listado de movimientos y ese listado de movimientos para nosotros lo dejamos muchas veces como un listado de cuenta. ¿Qué pasa cuando hay una revisión? Cuando hay una revisión en estos aspectos, el estado de cuenta, ese listado de movimientos no te lo acepta a veces el auditor como un soporte legal. Él te pide que sea el soporte, que es el estado de cuenta original que te da el banco, el que te emite el banco. ¿Sí? Ese documento que estás soportando, que tú estás soportando, es provisional. Está bien, ponlo, pero solicítale al banco que te entregue su soporte, su estado de cuenta debidamente procesado, el que ellos tienen original. No quiere decir que no vamos a poderlo defender o vamos a podernos salir. Sí vamos a podernos salir, pero ¿para qué esperar hasta que el banco, hasta que alguna autoridad te lo solicite para que tú lo solicites al banco? Si eso ya pasó 2 o 3 años, es un problema posterior. Entonces, sí es conveniente ver que los estados de cuenta, estados de cuenta de tarjetas de crédito, de inversiones, todo esté debidamente soportado, esté bien archivado. Es parte de lo que integra nuestra contabilidad. Las acciones, partes sociales, títulos de crédito, en lo que sea parte del contribuyente. Yo les pregunto, ¿cuántos de las empresas que manejan tiene el socio su acción, ya sea nominativa o al portador, impresa? Lo más seguro es que un 10 o 5% diga que sí lo tiene. Por lo regular no confiamos, no lo solicitamos, no se la pedimos al contribuyente que haga sus acciones. Existe en papel, existe nada más en el acta constitutiva, mas no existe el soporte, la parte social o la acción debidamente firmada por los socios, los tenedores de acciones, donde diga que sí existen unas acciones. No las tenemos, solamente tenemos el acta constitutiva. Y muchas veces le dicen al accionista, oye, ¿por qué no tienes tus acciones? Mira, las acciones de la sociedad estamos entre hermanos, primos, parientes. Mientras tú estás así, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando hay un problema legal, familiar, y tú no tienes tus acciones? Fallece, nos ha pasado en algunas empresas, fallece el accionista. Y la esposa reclama a los otros socios y resulta que no tiene cómo reclamarle. Porque cuando ella reclamó, ya las acciones o los otros accionistas ya habían hecho cambio de socios. ¿Y ella con qué se respalda? Si no tenía acciones. Entonces, ahí es donde es importante contar con las acciones, aparte que las autoridades te las van a empezar a estar pidiendo. La fracción cuarta nos habla la documentación relacionada con la contratación de personal física que presten servicios personales subordinados, así como lo relativo a las inscripciones de registro de avisos realizado en materia de seguridad social. Otra parte muy importante. Saludcita. Andamos un poquito malito de la garganta. Entonces nos afecta un poquito. ¿Sí? Entonces les digo, la documentación muy importante. En este caso es muy importante porque es parte que integra la contabilidad, como son los contratos de los trabajadores, contratos de honorarios, contratos de renta, contratos de obra y todo tipo de contrato que tengamos. Es muy importante contar con ellos, ¿sí? Cualquier revisión te la van a pedir, cualquier revisión te la van a solicitar. ¿Por qué? Porque está estipulado en este artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de Operación que es tu obligación contar con esos documentos. Pero tú no lo tienes. A esa hora vas a empezar a correr. No, soporta tu documentación. Haz tus contratos. Aquí estás pagando honorarios y estás solicitando un contrato de honorario. Vas a celebrar un contrato de renta, solicita tu contrato de renta.
Sí, David, ya entraremos a eso, a libros diarios y actas. ¿Sí? ¿Vas a celebrar una obra? Haz contrato de obras, celebra tus obras, celebra tus contratos, sopórtalos. Algunos contratos son, por las cantidades, son mínimas, no hay necesidad de no notariarlas, que deben de ser simples, pero hay contratos de acuerdo al volumen que sí es recomendable que se notarien, ya sea con el corredor público o un notario que esté ratificada la firma, que exista, que hay una legalidad, porque es un contrato alto, principalmente en los contratos de mutuo. Los contratos de mutuo yo siempre les recomiendo que sean notariados. Entonces, sí les digo, es importante, muy importante, que esta fracción cuarta de la documentación relacionada a las contrataciones se cuenten y se dejen archivados en tu archivo permanente. Además que dejes una copia dentro de tu contabilidad cuando estés contabilizando, deja una copia y dejas en tus papeles de soporte de control de trabajo, dejas una copia para tener una mayor rapidez de localizarlo rápido. ¿Sí? Sí, también las donaciones deben ser notariadas. Lo más importante es que sean notariadas. ¿Sí? Todas las donaciones deben de ser notariadas. La fracción séptima, la documentación relativa a la importación y exportación de materia aduanera y comercio exterior. En esto es muy importante que se guarden los pedimentos aduanales, tanto para efecto fiscal como para efecto en materia de aduana. Eso debe quedarse guardado mientras tengas el equipo. Mientras tengas el bien, es conveniente que esté guardado ese pedimento aduanal. ¿Sí? Entonces, es importantísimo contar con esa documentación de importación y exportación. ¿Sí? Y mientras tú tengas tu equipo, como te venía diciendo, es importante que tengas guardada ese pedimento aduanal. La fracción octava nos dice la documentación e información de registro de todas las operaciones, actos o actividades las cuales deben asentarse conforme al sistema de control y verificación interna de accesorios. También toda esta documentación debe guardarse muy bien y dejarla bien soportada. Las demás declaraciones que esté obligado en los términos de disposiciones fiscales aplicables. Por ejemplo, una empresa, aparte de no solo fiscal, vamos a una empresa que se dedica al suministro de agua, ¿sí? Debe guardar sus títulos, concesiones de pozos, sus pagos de derecho, sus declaraciones anuales de derecho, debe guardarlo. Un taxista que tiene una concesión, igual autotransporte que tienen concesiones, guardar sus concesiones, dejarlas debidamente bien soportadas y ir manejando todo con mucha claridad y transparencia para sus personales de mandos medios. Muchas veces muchos no estamos en algún puesto de alta dirección, cuidamos demasiado los secretos y a veces no conocen, pero ¿qué pasa el día que fallas o el día que faltas? No conocen dónde dejaste los documentos. Entonces también, en ese caso, hay que hacer una guía dentro de la integración de tu contabilidad, hacer una guía de archivos permanentes. ¿Sí? Una guía donde manejes tu archivo permanente y vayas poniéndole en esa guía que integra cada carpeta. ¿Sí? Cada carpeta de contabilidad y soporte que esté integrando para que vayas dejando bien asentado en un momento que tú no estés, cualquiera pueda localizarlo, va a la guía, te agarras, va en el archivero, agarra la guía y dice, bueno, la carpeta número 1020, la 1020 tiene contratos de obras, contratos de donación,
la carpeta 1845 tiene tal y tal cosa. Entonces, es fácil localizarlo, ¿sí? Cuando estás en un nivel gerencial, es muy importante que tú manejes así tus guías de archivo permanente. Pasando con el título, el inciso B, que integra la contabilidad, nos dice que debe ser analítico y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades que refiere a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de las operaciones. Acá es donde yo siempre he dicho, bueno, los señores del SAT sí tienen razón, que tenemos que irlo viendo cómo que ir procesando, pero dentro de los 5 días siguientes, muchas veces es recomendable que a todos tus clientes y a tus personal de mandos medios les sepas decir cómo quiere que te envíe la documentación para que tu proceso sea más rápido. Porque a la hora que estamos procesando la contabilidad analítica, ahorita con los programas de contabilidad actuales, así que ya te puedes meter y se vincula el XML y lo voy integrando, que a la larga esto de guardar papelería, los grandes archivos que manejamos ahorita papelería, va a pasar a formar parte de, como dice, va a ser una actividad muerta, porque se entiende que vamos a manejar puros discos ópticos y archivos electrónicos, porque es necesario que mientras eso todavía esté haciendo el cambio, no nos olvidemos y lo sigamos soportando. Posteriormente vamos a llegar a lo que quiere el SAT, pero ahorita lo conveniente es irlo soportando y para no tener problemas. Cuando te llega una revisión, ¿qué es lo primero que te dice? Envíame mi documentación. Oye, pues si te dijo que ya era electrónica y ahora ¿por qué te pide la documentación? No, porque ellos quieren ver físicamente la documentación. Entonces, ahorita todavía sigan manejando de las dos formas e ir procesando las operaciones de actividad de forma analítica, lo más analítico que se pueda. La fracción segunda dice integra el libro diario en forma descriptiva todas las operaciones o actos o actividades, siguiendo el orden cronológico que se efectúa. También esta parte muy importante, que tengamos nuestros libros empastados. Por lo regular, últimamente, nada más los dejamos grabados en CD y no los empastamos. Pero, ¿qué pasa cuando tienes revisión? Te lo piden que los entregues empastados. Entonces, ¿para qué te metes en problema? Empasta tu libro, tanto tu libro diario, tu libro mayor, lo vas dejando empastado. ¿Sí? Como también nos dice, podrá llevarse el libro diario mayor por establecimiento, dependencia, por el tipo de actividades o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir libros diario mayor y general en lo que se encuentran todas las operaciones de contribuyente. Para algunos que hemos manejado, que ya manejaron el procedimiento centralizador, que anteriormente, no sé si ahorita se los estén dando en la escuela todavía, anteriormente nos enseñaban a manejar el procedimiento centralizador. El procedimiento centralizador no era más que un programa, un sistema de contabilidad, que es lo normal que manejan cuentas por pagar, sucursal 1, sucursal 2, cuentas por pagar, cobrar, inventarios, almacenes, compras, y habían 7 libros, y en esos 7 libros había una persona que llevaba el libro de operaciones diversas, cuando ya ahí él concentraba todo. Una vez que concentraba, agarraba sus operaciones diversas y él manejaba su libro diario y mayor ya generalizado. Ese era el procedimiento descentralizador que se manejaba en la contabilidad anteriormente. Los que manejan empresas sucursales que tienen sucursales en varios estados, más seguro lo siguen manejando ese procedimiento centralizador. Entonces, es importante que todas sus sucursales lleven sus libros, ¿sí? Lleven sus libros de operaciones para mandar su póliza concentrada. Aunque ahorita con la red, el sistema
ya no, todo esto va quedando obsoleto, pero cada sucursal hace su contabilidad. ¿Sí? La fracción tercera nos habla de permitir la identificación de cada operación, acto o actividad en su característica relacionada con los folios asignados a los comprobantes fiscales o en la documentación comprobatoria de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas, cuotas, incluyendo aquellas operaciones con actividades por las que se deba pagar contribuciones de acuerdo a las operaciones con actos o actividades de que se trata. Efectivamente, nuestra contabilidad la tenemos que llevar por actividades grabadas al 16%, actividades altas a cero y actividades exentas. Entonces, para llevar y tener un mejor control. Entonces, por eso, las operaciones, todas las actividades que nosotros manejemos, debemos de hacerlas analíticas. Hay empresas, principalmente las empresas pequeñas, pero que tienen mucho movimiento, por ejemplo, como abarrotes o papelería, pues ahí lo más recomendable es que clasifiquen, por ejemplo, para no estar sacando factoraje, manejar una empresa dentro de su accesoria, una empresa que se encargue de la venta de tasa cero, ¿sí? Pero si no, lo debe integrar dentro de su papel de trabajo, dentro de su cédula de IVA, hacer exactamente todos esos cálculos que te solicita la autoridad. Dice, permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionadas con la documentación comprobatoria con los comprobantes fiscales de tal forma que pueda precisarse a la fecha de adquisición del bien o de su adecuada inversión o distribución, el monto original de inversión y el porcentaje e importe de deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de sus deducciones. ¿Dónde vemos que lo hacemos todo esto? Que todo lo hacemos en nuestra cédula de depreciación de inversiones. Como lo pide aquí, es como lo estamos haciendo en nuestras cédulas de inversiones. Ahí dejamos el nombre, descripción del vehículo, fecha de adquisición, fecha de inicio de operación de depreciación, factores de depreciación y qué monto debe depreciarse. Dentro de esa estamos manejando, dentro de la cédula de depreciaciones, es donde dejamos esta fracción cuarta. La fracción quinta es relacionar cada operación o acto de actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de la cuenta. Muy importante llevar que cada operación esté bien soportadita, bien amarrada. Formular los estados de posición financiera, de resultado, de variación de capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas de dicho estado. Aquí lo más importante es el manejo de las cuentas de orden. Por lo regular, todo lo que es estado de posición financiera, variación capital contable, lo venimos manejando. Muchas veces las cuentas de orden no las manejamos. Y actualmente es la que más debemos prestarle atención, principalmente con la deducción de inversiones, pérdidas, coeficientes pues, CUFIN y la CUCA deben de manejarse en cuentas de órdenes. Ahí es muy importante ver que la cuenta de orden se maneje o en las operaciones de flujo de efectivo que estamos manejando como personas físicas, ya sea que lo manejemos en cuentas de orden o en cuentas de balance, pero de preferencia, por ejemplo, lo que tenemos, el IVA por acreditar, la compra por deducir, ¿sí? Proveedores, dependiendo, lo puedes manejar en cuentas de orden o bien manejarlo dentro de tu balance bien clasificado. ¿Sí? Porque muchas veces decimos lo meto directo a ventas, créditos, te da el resultado, pero es un engorro cuando estás sacando tu resultado fiscal o si llegó tu auxiliar y se olvidó, no lo metió la del año pasado. Por eso sí les recomiendo mejor manejarlos en cuenta de orden o manejarlos en
en cuentas de balance. Pero sí es importante manejar las cuentas de orden, no olvidar las cuentas de orden. ¿Algún comentario, Tomás? No te me duermas, Tomás. No tengas pena. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, si no hay ningún comentario, pues quiere decir que ahí vamos y cada día. Lo importante también son las preguntas porque es la parte que nos retroalimenta para seguir avanzando. Muy, muy importante. Entre más nos las compliquen, pues nos obligan a estudiar más. Dicen que el hombre aprende mientras estudia, ¿no? Nunca deja de estar aprendiendo. ¿Sí? Nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos parte de ella. ¿Sí? La fracción séptima, relación de estado de posición financiera con cuenta de cada operación, es normalmente identificar las contribuciones que deben cancelar o devolver en virtud de devoluciones a que reciban descuentos o bonificaciones que otorguen conforme a disposiciones fiscales. También ahí manejar sus notas, sus respectivas notas de crédito, manejar todo lo que soporte es ese descuento. Y muchas veces nos olvidamos, no lo solicitamos y ahí se queda a la deriva. Ahorita con lo que es facturación electrónica es muy importante estarlo solicitando. Comprobar el cumplimiento de requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y subsidios. Es muy importante ir vigilando nuestros subsidios que no prescriban. Sí, los créditos al salario, si alguno ya se le prescribió, ir llevando un control de año con año, ir guardando en tus soportes tus papeles de trabajo, cuánto te queda, cuánto aplicaste y cuánto quedó pendiente de aplicar cada año, irlo manejando en una cuenta de impuestos a favor y ir llevando ese historial por ejercicio para ir siempre aplicando el ejercicio inmediato anterior. Muchas veces lo globalizamos y no sabemos ni qué estamos aplicando. Lo conveniente aquí es aplicarlo conforme lo vayamos guardando, apacivando, ¿sí? Ir escuchando, bueno, subsidio 2010, 2011, 2013 y así ir aplicando el primer subsidio, ir matando los subsidios que tengamos o estímulos que tengamos más antiguos y no ir nada más allá a la deriva y después no saben ni qué aplicaste. Identificar los bienes distinguiendo entre los adquiridos, los producidos, los correspondientes a materia prima, los productos terminados, semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación, en su caso la destrucción. Esto es muy importante para las empresas, las industrias que llevan su receta de cocina y van metiendo su producto a sus inventarios. También llevar bien soportadito su determinación determinación, ahí se me fue, es la receta de cocina, que es un costo estándar. Determinamos un costo estándar y vamos manejándolo contablemente. Y una vez que determinaste tu receta de cocina, determinaste cuánto te cuesta cada producto, sacarlo de la fabricación y mandarlo a tu almacén y ya con tu costo estándar. Reclamar en idioma español y considerar valores en moneda nacional. Esto es muy importante, principalmente con los que compran cualquier en materia prima en moneda extranjera, ir registrando la fecha en que la adquirieron en su contabilidad para ir determinando su utilidad o su utilidad cambiaria. Muchas veces no lo registramos contablemente, la fecha en que la adquirimos, sino nada más la registramos el día que estamos cubriendo. Lo conveniente es dejarlo registrado en la contabilidad desde la fecha en que lo adquiriste al tipo de cambio vigente de esa fecha. Ahí la dejas registrada y cuando te toca pagarla ya vas a saber si hubo ganancia o pérdida cambiaria. Entonces, registrar tu utilidad o pérdida cambiaria, pero no contabilizarlo únicamente el día que lo estás comprando,
el día que lo estás pagando. A ese día lo vas a pagar y ese día es tu cálculo. ¿No? Yo lo recomendable es que la fecha que te fue facturada se contabilice, ¿sí?, al tipo de cambio de esa fecha, y el día que se pague al tipo de cambio que estoy pagando para determinar mi utilidad o pérdida cambiaria. ¿Sí? Establecer por ciento de costos identificados las operaciones o actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquellos que se localicen en el extranjero. Es lo que habíamos comentando, tener ya nuestras bases de costos, cómo vamos a identificarlos, y llevar, por lo general ahorita ya con los programas de control de inventario ya no tenemos tanto problema con eso para las empresas grandes, pero las empresas medianas y las chiquitas, ahí todavía estamos batallando un poco para el control de este. Señalar la fecha de realización de la operación o actos o actividades de la descripción, concepto o cantidad o unidad de medios, en su caso, la información de pago de las operaciones, actos o actividades, especificando si fueran de contado o crédito a plazo, parcialidad, en medio de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda. Aquí hay un pequeño detalle que tenemos que cuidarlo mucho, principalmente aquellos que solicitan devolución de IVA. Cuando tú solicitas devolución de IVA, lo que está pasando acá, por ejemplo, por lo menos acá en el estado, es que solicitas devolución de IVA, y si la factura no decía que era pago en parcialidades, y hiciste pago comercial, porque no tenías dinero, fuiste pagando el primero un 20%, el otro 50% y todo, la autoridad no te lo quiere devolver. Entonces te tiene que apoyar con la defensa. ¿Por qué no te lo quiere devolver? Porque dice, no cumpliste con un requisito de decirme que era pago en parcialidad, era contado, era crédito comercial, y por cada pago en parcialidad me debiste haber expedido una factura. Y no te lo expidieron. Tú fuiste pagando, abonándola a esa factura. Por lo tanto, no te devuelvo tu IVA porque no cumpliste con un requisito. Eso no quiere decir que no lo vas a poder solicitar esa devolución. Sí la vas a poder solicitar, pero ya vas a tener un desgaste. Tienes que recurrir al abogado para que te solicite, te apoye y te fundamente y te soporte esa devolución. Entonces, lo recomendable es vigilar mucho. Si vas a solicitar devolución de IVA, ¿sí?, cuida bien tu sistema de pago. Si dice que es pago en parcialidad, el pago en parcialidad debe pedirte una factura. Si es pago comercial, de preferencia paga completo, o cambia tu proveedor, habla con él y dile, bueno, vamos a hacer pagos en parcialidades y hacemos un acuerdo para que te soliciten y no tengas problema con esos pagos que le hiciste en forma de abono cuando solicites tu devolución de IVA, que no lo han estado devolviendo. Te devuelven todo lo que aplican y esa parte te lo dejan como que no cumplió un requisito. Ese requisito ya lo solicitamos en juicio y por ese lado se está tramitando esa devolución. Por eso es muy importante que revisen este punto también para todos aquellos que solicitan devolución de IVA. Tratándose de operaciones a crédito a plazo en parcialidad por cada pago, abono y cuenta recibido, lo que venía diciendo, deben recibido, realicen incluyan anticipo, enganche, corresponda, además los señales en los pagos más deberán registrar en el monto de pago, precisando si se efectuó en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo, para abono a cuenta de crédito, débito, de servicio moneda electrónica o cualquier otro medio. Cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado por contraprestación y el valor. Son parte muy importante que debemos de cuidar en esto de los requisitos de comprobación. Continuando con esto, nos dice permitir la identificación de los depósitos y retiro en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente. También algo muy importante esto es llevar bien clasificadas tus cuentas para que puedas en un momento identificar bien dónde, a qué cuenta estás aplicando, ¿sí?
y también tus depósitos. ¿Qué cuenta está respondiendo a nombre del contribuyente? Deberá llevarlo bien ligadito, bien, ahora sí como dicen, vinculada, ¿no? Ir vinculando cuenta con cuenta los registros contables. Los registros de inventarios, la fracción 15, los registros de inventarios de mercancía, materia prima, productos en proceso, terminados, y en los casos llevarán control sobre la misma, que permite identificar unidad, tipo de mercancía, producto en proceso y fecha de adquisición, enajenación, según se trate, así como el aumento o disminución de su inventario y la existencia al inicio y al final de cada mes, al cierre del ejercicio fiscal, precisando que su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación, destrucción o cuando se den estos supuestos. También en este caso llevar bien nuestro registro de inventario y manejarlo muy bien, llevándolo bien soportadito, nuestros inventarios, para no tener problemas al cierre de ejercicio. Si para efecto el párrafo anterior en el control de inventario deberá identificar el método de evaluación utilizado a la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate de método de primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, costo identificado, costo promedio, detallista, según corresponda. Ahí, a la hora que empecemos a manejar nuestro inventario, es donde debemos ver qué método nos conviene manejar de acuerdo a nuestra actividad. Debemos llevar un método y ese método que utilicemos al inicio, con ese método debemos continuar siempre, o por lo menos el ejercicio. La fracción 16ª dice: los registros relativos a las opciones de diferimiento y causación de contribuciones con contribuciones fiscales, en el caso que se celebre contrato de arrendamiento financiero, dicho registro deberá permitir identificar para correspondientes a las operaciones en cada ejercicio fiscal, incluso mediante las cuentas de orden. Esto por los que compran vehículos en arrendamiento financiero, ya ven que todo se registra en activo fijo, la compra del vehículo por medio del arrendamiento financiero se va directo a activo fijo. Muy diferente a las compras de arrendamiento puro, que son gastos. Continuamos si no hay comentarios. Llevar un control de los donativos por donatarias. El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, el cual deberá permitir identificar las donaciones, los bienes recibidos, los bienes entregados, a beneficio de las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de destrucción o donación de las mercancías o bienes del ejercicio en que se efectúen. Tanto el que la donataria debe dar su control, su registro, como también el que da en donación, mercancía, le deben dar su recibo de donativo. Muchas veces te lo dan en cero, bueno, pero ya tienes tu donativo, con ese ya haces tu registro de acuerdo a tus costos que tienes de la mercancía donada. Contener el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente en el que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, como a los supuestos siguientes. ¿Sí? Entonces, también vas a pedir que tengan el glosado IVA en las adquisiciones de bienes y servicios, incluso goce temporal de bienes que utilice exclusivamente para realizar actividades por las que deban pagar el impuesto. La adquisición de bienes, de servicios, según el goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar las actividades por lo que no deban pagar el impuesto. Estos son soportes también que debemos llevar muy bien amarraditos para no dejar nada a la deriva. Las adquisiciones de bienes y servicios y el uso y goce temporal de bienes que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se debe pagar el impuesto como aquellas por las que no se están obligados al pago del mismo. Pues del destino de los bienes y servicios bien y se deban efectuar ajustes de acreditamiento previsto al artículo 5A de la ley del impuesto al valor agregado, se deberá revisar su efecto en la contabilidad. También estos movimientos, registros cuando hay variación en esta parte de IVA, también hacer ese registro.
¿sí? Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevará en medios electrónicos conforme establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros y asientos deberán estar disponibles al domicilio fiscal del contribuyente. Es muy importante. ¿Mi libretita? ¿Sí? Es muy importante que lo bajó Fanny, creo. Es muy importante que te ponga la documentación de la contabilidad esté en el domicilio del contribuyente. Por lo regular, nosotros procesamos la contabilidad y el contribuyente no quiere que llenarse de cajas, quiere que sea el despacho el que esté guardando la papelería. Entonces, a veces nuestras bodegas llegan a ser insoportables por tanta papelería y el contribuyente no quiere tenerlo. Ahorita con esta fracción hay que decirle al contribuyente, es obligación tuya tener tu documentación en tu domicilio fiscal, no en el mío. Anteriormente había un artículo que decía que cuando se procesara la documentación se podía llevar en el lugar de procesamiento. Ahora ya no. Ahora dice en el domicilio fiscal del contribuyente. Por lo tanto, es la obligación de que el contribuyente maneje su contabilidad en su domicilio fiscal y no en el despacho. El despacho, señores, hay que decirle al contribuyente, no es bodega. Por lo menos que si nos quieren pagar como bodega, bueno, que nos paguen como bodega. Pero no es bodega. Nuestros despachos a veces los tenemos llenos de documentación porque el contribuyente no lo quiere recibir. Entonces sí es importante que se vaya viendo de que mes a mes o por lo menos cada año se entregue la documentación del ejercicio inmediato anterior, pero si el contribuyente te lo acepta que cada mes te lo recibe, mejor entrégale la documentación que esté en su domicilio fiscal. El artículo 34 del Código Fiscal, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dice que para efecto del artículo 28, fracción tercera del Código, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integral de su contabilidad toda documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacene y procese sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de la autoridad fiscal el equipo y sus operadores para que lo auxilien cuando estos ejerzan su facultad de comprobación y en su caso deban cumplir con las normas oficiales mexicanas que corresponden a la vinculación con la generación y conservación de documentos electrónicos. Esto es muy importante también por seguridad de uno estar guardando y tu contabilidad y los guardando en soporte en tu disco extraíble, en la nube, lo que ya podemos manejar en la nube, guardamos en la nube, guardamos en un soporte disco extraíble, toda nuestra información, porque muchas veces en los despachos lo único que manejamos es papelería, el amigo del ajeno se quiere llevar las máquinas, entonces, ¿qué pasa? Que se va tu información, entonces hay que guardar los soportes en las nubes o en tus discos extraíbles. En el caso de los RIF, nos dicen de que si entras al programa de contabilidad del RIF, no es necesario guardar toda esta documentación, ¿sí? O sea que el RIF, si tú le entras, te apegas al sistema de RIF, no vas a necesitar de obligar de guardar toda esta documentación, ¿sí? Sin embargo, viéndolo como están las autoridades en las últimas revisiones que me han llegado de RIF, yo les digo que sí lo guarden. Sí lo guarden porque en una revisión de RIF me solicitaron toda la información, aunque le dije que de acuerdo al artículo 2 del artículo segundo de la derecho del contribuyente, no es necesario proporcionarle documentación, ya que ellos tienen a su disposición los archivos ante el SAT, pero nada más me dijeron
no, yo los quiero ver acá. Y tuve que comprobarlo. Entonces, aquí no hay que guardarlo, pero sí es conveniente sí llevarlo, tenerlo. Si puedes guardarlo mientras todo esto de la contabilidad electrónica quede bien en orden, yo te recomiendo y te sugiero que lo guardes. ¿Sí? Sí. Espero que con el tiempo, y esto sí va a ser ya no necesario, porque si tú entras al programa de Mis Cuentas, no debe ser necesario guardar todos estos documentos. Dice, los contribuyentes que se encuentren en suspensión de actividades deberán conservar la contabilidad en el mismo domicilio que tengan manifestado el registro para el contribuyente, y si con posterioridad el domicilio consideran que el referido registro deberá presentar el aviso de cambio de domicilio, en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del código, que son 5 años, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos suspendemos actividad, ¿no? Le dice el contribuyente, oiga, contador, suspenda mi actividad, yo ya no quiero nada con mi empresa, solo pierdo. Bueno, él solo pierde, pero anda muy bien, ¿no? Pero él solo pierde. Suspende tu actividad y dice, el domicilio donde estaba, lo rentaba, se desapareció. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Bueno, si te desapareciste, yo voy a tomar como domicilio tu casa. Entonces, para evitar que te tome como domicilio tu casa, yo les aconsejo que mejor hagan como lo que dice aquí, deberá presentar un aviso de cambio de domicilio. Donde quiero que lo vayan a ver, es otra. Mi domicilio fiscal para efecto de mi documento va a estar en tal lugar, para evitar que sea tu domicilio tu casa. ¿Sí? Entonces, lo recomendable es que cuando suspendas actividad y todavía no prescriba tu tiempo los 5 años, tu domicilio lo tengas activo para que la autoridad lo conozca. Y así evites de que sea tu casa el domicilio fiscal en caso de persona física. En caso de persona moral, dar el domicilio donde vas a manejar la contabilidad, donde vas a guardar toda la documentación. Los contribuyentes podrán lograr por respaldar y conservar su información contable en discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter general utilice el servicio administrativo de SAT. Aquí ya puedes grabar, microfilmar tus contabilidades, grabarlos en disco y entrar para ver qué normatividad al final el SAT nos va a dejar. Ahorita, con lo que he visto, sí, cuando yo les presento alguna información a alguna empresa, se las envío en disco y sí me lo han estado aceptando. Les envío la información en disco. No me están pidiendo la impresión del libro diario, libro mayor. Me los han pedido que yo se los dé digitalizado y así se los envío y no he tenido ningún problema. Santi, ya creo que ya nos pasamos de tiempo, todavía nos falta un poquito, no hay ningún problema. Fanny, por ahí nos puedes apoyar. Ok, Santi, gracias. La fracción cuarta dice, ingresar en forma mensual la información contable a través de pago de páginas. Dice, ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general. Esto es donde ya vamos a empezar a enviar lo general. La de enero se debió haber empezado a marzo y así sucesivamente debió haber empezado a enviar la contabilidad. Todos los que ya lo enviaron, que ya están aquí, ya están enviando, que ya terminaron sus declaraciones, ya están trabajando. Normalmente ya están enviando su contabilidad en forma electrónica. Tenemos 2. Ya el de marzo ya le vamos a haber presentado en marzo, febrero en abril y así sucesivamente. Es la parte que debemos ir enviando. Conservar la contabilidad. El artículo 30, el mismo código fiscal, nos dice que debemos de tener, espero que todos tengan sus archivos así, miren, se ve hermoso cuando tiene un archivo así, como está en la imagen, que nada más llegas y vas checando y ves la guía y dices, la carpeta 3 tiene enero, febrero y marzo, la esta tiene, ahí sí se ve muy bien,
El artículo 30, las personas obligadas a llevar contraria deberán conservar las disposiciones de los autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del Código Fiscal, la fracción del artículo 28 del Código Fiscal. Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio la disposición de lo que toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las posiciones fiscales. Para el RIF, lo que hacía la pregunta del RIF, puedes desechar todo. No deseches nunca tu comprobante de pago de impuestos. ¿Sí? Eso la autoridad nunca te lo va a decir que lo tiene. Entonces, puedes desechar en un momento todo, pero la documentación de los pagos de impuestos, ese debe guardarse de forma permanente. ¿Sí? La contabilidad, si nos vamos al Código de Comercio, dice que la documentación se debe guardar 10 años. ¿Sí? Debe guardarse 10 años. ¿Sí? Yo, sin embargo, todo lo que es fiscal, lo que es mi soporte de pago de impuestos, mi conservación para poder comprobar en un momento mi CUFIN, mis aumentos de capital y todo, siempre los tengo guardados más de 10 años. ¿Sí? Ya nos ha pasado en una revisión de una empresa que tuvimos que nos hicieron revisiones del INPI, nos pidieron unos documentos que tenían más de 10 años y lo pudimos soportar gracias a que guardamos toda esa documentación. ¿Sí? Por eso les digo al RIF, no deseches tu documentación, tus comprobantes de pago de impuestos. Eso sí, guárdalos. Nunca la autoridad te va a decir, los tengo. Entonces, guárdalos. ¿Sí? Los documentos que refiere el pago anterior de este artículo y la contabilidad debe conservarse durante un plazo de 5 años contado a partir de la fecha que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con aquellas relacionadas. O sea, tus pagos de tu contabilidad y todo 5 años, siempre y cuando no hayas tenido auditoría. Porque si en alguna de ellas tuviste auditoría, se va a hacer a 10 años. ¿Sí? Entonces, siempre hay que guardar toda esa documentación. ¿Sí? Yo creo que Santi nos va a cobrar espacio ahora. Entonces, hasta me da pena seguir hablando, pero sí les digo, es algo muy importante que tenemos que cuidar eso. La documentación a que refiere este párrafo deberá conservar durante un plazo de 5 años a partir de la fecha en que se presentó, debieron haberse presentado las declaraciones. Tus declaraciones, te recomiendo que nunca las tires. Guárdalas. El artículo 35 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para efecto del artículo 30 del Código, cuando los libros y demás registros de contabilidad del contribuyente se inutilicen parcialmente, deberán reponerse a los asientos legibles y últimos edificios, pudiendo realizar por concentración. En este caso sucede cuando días se quemaban tus libros, te llevaban, decían no tengo nada. Bueno, por lo pronto ahora la autoridad te pide que sí trates de integrar tu contabilidad y registrarlo donde tengas. ¿Sí? Cuando se trate de la destrucción o inutilización de libros o demás registros de contabilidad, el contribuyente deberá sentar en los nuevos libros o en los registros de contabilidad de que se trate los asientos relativos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo que pudieron realizar para concentración. O sea que sí debes de guardar tu documentación. Y además tu soporte legal. En caso de que se refiere este artículo, el contribuyente deberá conservar en su caso el documento público en el que conste los hechos ocurridos hasta el tanto no extinga la facultad de comprobación de la autoridad fiscal. Esto caso es muy importante. Muchas veces te entran, te roban a la oficina donde están laborando, se dejan una destrucción todo el papeleo, o se la llevan, lo queman. Es muy importante guardar tanto los periódicos de esa fecha donde tuvieron los asaltos, donde tuvieron todo esto, tu acta de averiguación previa que presentaste para demostrar este robo, donde se dice que queda toda esta documentación inservible, guardar esa acta por lo menos durante los 5 años que tienes de ese ejercicio, ¿sí? Y lo que ya van prescribiendo. ¿Por qué? Porque si no, en una auditoría, ¿cómo soportas tuviste una pérdida y no vas a salir corriendo a presentar una averiguación
porque tampoco te va a ser creíble. Entonces, lo recomendable es que cuando te entran te roban, te secuestran tu documentación o se te quema, presentar tu acta de averiguación previa donde dejes debidamente soportado todo lo que ocurrió en ese hecho. Y ya para estar concluyendo con esto, tenemos la reforma del día 7 de abril, donde se modifican los artículos 34 y 38 del Código de Comercio. Este artículo no se había modificado ya muchos años, y yo creo que todavía gateaba y no habían cambiado. Aquí ya nos aumentan algunos, dice cualquiera que sea el sistema, regido se emplea, los comerciantes deberán llevar libro mayor, y en su caso de las personas morales, libros o libros de actas sin perjuicio de los requisitos especiales que establecen las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relacionados con las obligaciones fiscales del comerciante. Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de acta en formatos impresos o medios electrónicos. Aquí ya nos estaba abriendo lo que antes andábamos batallando. ¿Cómo guardo mi libro de acta? Lo guardo en el libro de actas, en el libro de actas, el notario nada más me lo pega. Uno te lo pegaban, otro te llevaban en otro. Ahorita está diciendo cómo lo puede llevar. Lo puede llevar en medios magnéticos, electrónicos, o bien en libros diferentes. Sí, también hay otro comentario sobre el artículo 38. El comerciante deberá conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones en forma impresa o en medios electrónicos. Aquí ya no está dando la forma de guardar en medios electrónicos por motivo de que ahora la facturación electrónica, y anteriormente si era nada más en papel, debíamos de guardar nuestra documentación en papel. Ahora lo debemos de guardar, también ya nos permite guardarlo en medios electrónicos, ópticos o cualquier tecnología, siempre y cuando estos últimos medios se observen y establecen en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos para efectos omita la Secretaría, de tal manera que pueda relacionarse con dicha operación y con registros que ellos ya hagan, y deberán conservarse un plazo mínimo de 10 años. Aquí el Código de Comercio sigue manejando 10 años. Para efecto fiscal son 5 años, para efecto Código de Comercio son 10 años. ¿Sí? El artículo 46 dice: los comerciantes podrán realizar conservación y digitalización de todas las partes documentales, documentación relacionada con sus negocios en formatos impresos o medios electrónicos ópticos, siempre y cuando estos últimos medios se observen y establecen que la norma oficial mexicana sobre la digitalización y conservación de mensajes de datos para tal efecto se emite la Secretaría. ¿Sí? Pues nuestro tema es muy amplio, abarca los temas, están fundamentados en los artículos 76, fracción primera de la ley 10R, artículo 36 del reglamento, 28, 30, 83, 84 y 108 del Código Fiscal de la Federación, 34 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, 36, 33 al 46 del Código de Comercio. Sobre eso estuvimos trabajando, espero haberlos dejado por lo menos con inquietudes de seguirlo leyendo, seguir estudiándolo y poder que también nuestro alimenten, para que también nosotros sigamos obligándonos a estudiar y seguir obligándonos a hacer cosas mejores. Yo considero de que si no hay preguntas, también no todo está todo puede ser que ya se la sepan todos, o simplemente porque es un tema muy importante en el que también debemos irlo analizando, y esto viene a complementar el tema anterior que era papeles de trabajo. Papeles de trabajo 1 y 2, este es el complemento, es el fundamento legal de cómo y por qué debes de guardar tu documentación durante 5 y 10 años.
5 para efecto fiscal, si no estás auditado, 10 para efecto fiscal en caso que tengas autoría, y 10 para código de comercio. Y recomendable, no tires tus pagos de impuestos ni tus declaraciones anuales, que esos documentos deben permanecer en tu negocio mientras tu negocio exista. Es lo recomendable, es lo que yo considero, que no se debe tirar todo lo que es esa documentación. Mientras tu negocio exista, todos esos documentos deben de estar en tu archivo permanente, en tu bodega de archivo muerto, donde tú lo puedas localizar. ¿Sí? Si no hay ningún comentario, les doy las gracias. Nos excedimos un poco el tiempo. Ahí nos pasa la cuenta, Santi. Disculpa, no era nuestra intención, pero se nos alargó un poquito el tema. ¿Sí? Les dejo mis correos, nuestro domicilio aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estamos para servirles. Estamos buscando la manera de ir creciendo la Anafinet Chiapas. Ahorita, para el próximo, estamos integrando que no todo es fiscal, no todo es, como dice el contador Alfonso Nectalí, no todo es contabilidad, no todo es fiscal. Estamos metiendo el deporte en Anafinet Chiapas. Anafinet Chiapas está patrocinando el equipo de fútbol de la Liga Independiente con los emblemas de Anafinet. Es un equipo que a ratito le subimos las fotos con el siguiente tema. Para también Anafinet promueve la cultura y el deporte. Muchas gracias. Te dejo los micrófonos, Santi, y a todos muchas gracias por habernos acompañado. Espero no haberlos defraudado y también espero seguir buscando la manera de seguirle estudiando un poco más. Con esto nosotros iniciamos en lo que es el área de contabilidad de 1979. Hemos visto varios cambios de referente a las reformas fiscales y cambios en tipos de leyes que han entrado. A todas muchas gracias, que Dios los bendiga y vamos a seguir adelante. Y Santi, muchas gracias por tu apoyo. Te dejo los micrófonos.